Bueno, el tema de esta mañana está basado en una expresión que nos dejó escrita el apóstol Pablo en Filipenses 3, y es la expresión: no que seamos perfectos. ¿Por qué? Uno de los problemas más grandes que tenemos como humanos es la tendencia siempre a juzgar a los demás, y especialmente si se trata de líderes o ministros, se nos vuelve imperdonable que fallen y estamos prestos a condenar. O sea, es como una cuestión ya natural que mandemos al infierno a cualquiera con una facilidad tremenda. Y muchas veces incluso pensamos que todos los demás son hipócritas. Hay tantas cosas de esta situación, y por supuesto, entre más alta es la jerarquía dentro de lo que es la iglesia, pues lógicamente es mayor la responsabilidad. O sea, estoy consciente como cristianos que no podemos decir: mire al Señor, no me mire a mí. No, me van a ver a mí. Y lógicamente eso muchas veces lleva dolor a la iglesia cuando un líder falla, porque especialmente los de afuera no comprenden lo que es la lucha de la vieja naturaleza. Entonces se cree que cuando alguien profesa el evangelio, cuando alguien es un cristiano, Dios guarde, no podría cometer pero ni siquiera una mala mirada ni nada. Creemos que son perfectos, y por eso el tema se llama no que seamos perfectos, y lo vamos a estudiar con una serie de principios que se encuentran en la palabra. Esto es por una razón. Hace años yo estuve en un retiro en Canadá, que el punto central era: el que ha empezado la buena obra la continuará hasta el día de Jesucristo. O sea, yo me acuerdo cuando en un camino, en una parte están trabajando, hay un obrero que está con una pala levantando como piedras y dice: en construcción. Hemos visto eso, y esa es la etiqueta que deberíamos de tener como cristianos: estamos en construcción, y eso no va a terminar hasta el día que el Señor regrese. Y Pablo estaba muy consciente de esa verdad, y Jesús incluso nos presenta un pasaje que vamos a estudiar hoy, que es tremendamente fuerte, donde se ve la naturaleza condenatoria que tenemos los hombres unos con otros, y donde Jesús enseña lo que es la misericordia. O sea, ese es un punto bien importante en nuestra vida. Ahora, hay ciertos principios que son básicos para entender nuestra imperfección. Quisiera que viera un versículo que está en Eclesiastés capítulo 7, el verso 20. Aquí la palabra del Señor hace una aceleración muy fuerte, y recordemos que esto nos llega por vía del hombre más sabio que vivió sobre la tierra, que fue Salomón, pero es algo que viene de Dios. Dice: ciertamente. Esa expresión es muy importante. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Ese es el punto. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Y eso es un término general. Como le digo, entrar por la cobertura de la salvación no significa que de aquí en adelante ya soy totalmente inmaculado. ¿Me entiende el punto de eso? Ahora, es importante entender esta verdad, porque no vamos a encontrar a nadie en toda la historia de la humanidad, excepto Jesucristo, que se hizo hombre, que fue perfecto. Ese es el punto. Y esto tiene una trascendencia tremenda. ¿Por qué? El apóstol Pablo escribe en otra epístola que en el grado que nosotros entendamos nuestras debilidades, vamos a poder sobrellevar las debilidades de los demás. Lógicamente, o sea que cuando se nos sube un poquito el ego, le pasó a los judíos, especialmente a los fariseos, creían que ya estaban muy bien con Dios y que todo el mundo eran perros, esa era la palabra. O sea, para ellos solo eran ellos, nada más una élite, e incluso el vulgo, el pueblo, en la época de Jesús, ellos incluso se atrevieron a decir malditos. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Imagínense, o sea, ya no era ni siquiera cosa de raza, sino ya era una cosa de estatus, de conocimiento eclesiástico. Entonces, Jesús tuvo que tratar con eso de una manera muy fuerte,
Una de las formas como nos lo presenta es las 3 parábolas de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo, porque ahí está hablando cabal a las 2 puntas de lo que tenía. Por un lado estaban los fariseos, los escribas, los religiosos, los sacerdotes judíos, y por otro lado estaba lo peor, o sea, los cobradores de impuestos, las prostitutas, y es a ellos que les da esa parábola precisamente para enseñarles que los de este lado no se habían ganado la salvación y que el Padre no se había acortado para alcanzar a los que aparentemente estaban perdidos. Ese era el mensaje. Por eso es que ¿quiénes fueron los que más chocaron con Jesús? Los religiosos. Enseñó en otra ocasión que el fariseo llegaba al templo a golpearse el pecho y a decir: gracias Señor, porque yo doy diezmo, yo hago esto, lo otro y todo, y al final miraba con desdén a alguien en la puerta, un pecador, un publicano, y decía: gracias Señor, yo no soy como ese publicano. O sea, ese es el punto del tema que quiero tratar. O sea, entre más entendamos nuestras propias imperfecciones y el proceso que Dios está realizando en nuestra vida, nuestro corazón va a ser más sensible a no mandar al infierno fácilmente a alguien. ¿Me entienden lo que quiero decir? En Filipenses capítulo 3, vamos a ver 3 versículos, del 12 al 14, es donde está el versículo llave de lo que vamos a estar estudiando. Le digo vamos porque no voy a terminar hoy. Esto tiene material para varios días. El apóstol Pablo, después que ha hablado de su currículum, era alguien que venía de una alta estirpe sacerdotal, era estudiado en las escrituras, o sea, era alguien parte de esa élite. Por su edad todavía no era parte de Sanedrín, que era la mayor autoridad, pero iba camino de ello también. Y en ese tema, Pablo dice, saca el currículum aquí en Filipenses 3. O sea, dice: soy fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible de la tribu de Benjamín. O sea, saca el currículum ahí como diciendo: si me van a venir a condenar desde el punto de vista del elitismo religioso, se van a topar como un fariseo totalmente. Pero ¿qué sucede? Que después empieza a contrastar esto con la gracia de Dios. Y dice: pero todo esto lo tengo por basura, con tal de ser hallado en la gracia de Dios, en Cristo Jesús. Y a continuación, en el verso 12, empieza a hacer una serie de razonamientos que quiero analizar todavía. Dice: no que lo haya alcanzado ya. Ahora, aquí es muy importante mencionar esto: ni que sea perfecto. Por eso digo que ese es el punto llave de todo el mensaje. No que sea perfecto. Ahora, ¿quién era el apóstol Pablo en ese momento? Era un siervo que tenía muchos años de ministerio. Había caminado por todo lo que era la Asia conocida del tiempo. No había podido llegar a Roma todavía en esa época, pero había fundado iglesias en todo lo que hoy es Grecia y Turquía. O sea, había fundado ya varias iglesias. Era alguien que había establecido siervos, ancianos, había levantado liderazgos. En fin, estamos hablando de un siervo de Dios con tremendo tiempo de ministerio, y con un ministerio tremendo. Había pasado cualquier tipo de penuria, habían naufragado, lo habían apedreado, lo habían dejado por muerto. Y imagínense un siervo de esa talla. Viene y dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. ¿Me entiende el punto del mensaje? O sea, el mismo apóstol, con todas esas, entiende que todavía no ha llegado. Ese es el punto. Entiende que está en un proceso de crecimiento, de maduración, de trato de Dios con su vida, y por eso dice: no soy perfecto. Dice: sino que prosigo por ver si logro así, o sea, agarrar aquello para lo cual también yo fui tomado por Cristo Jesús. O sea, sí tenía una visión clara. Y esto nos dibuja de una manera maravillosa lo que es el trabajo y el caminar y el crecimiento en el ministerio. No podemos decir: ya llegué, ya Dios conmigo, ya me debe dar la graduación, ya terminé, porque no es cierto.
Y por eso dice: el que ha empezado la buena obra la continuará hasta el día del Señor. O sea, nunca, antes de estar con el Señor, ya definitivamente vamos a poderle presumir: mira, Señor, yo ya vine porque ya estoy puro. Y le voy a dar un ejemplo que es interesantísimo. La religión hindú enseña que hay múltiples reencarnaciones y que hay un karma, hay algo que trae que deben romper. Sin embargo, llega un punto de tal ascetismo, negación de sí mismo, que ya creen que están listos para irse con Dios. O sea, perdón, no con Dios, con cualquier otro Dios, dioses. Y que ya pueden terminar, ya no hay más que hacer en esta tierra. Eso no es el cristianismo. ¿Me entiende lo que quiero decir? En que el cristianismo somos conscientes que no que sea perfecto, pero tampoco esto es una barrera para que sigamos adelante. Ese es el punto. El cristianismo lo que nos llama es: crece, camina, empuja, levántate. Ese es el punto del cristianismo. Y dice, verso 13: hermanos, está hablando a cristianos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y esto también es importante: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Si nosotros, aquí hay un equilibrio, un balance. Si nosotros tomamos esto de que no somos perfectos, que lo hemos alcanzado, nos puede llevar al rincón de las lamentaciones. No sé si me entienden. No, mire usted, yo nunca voy a cambiar, siempre voy a ser el mismo, ¿para qué voy a seguir luchando si nunca lo voy a lograr? ¿Me entiende el punto? Pero también está otro extremo, el extremo de: no, yo ya estoy muy por encima de todos los demás. ¿Me entiendes? Es un balance. Entonces el apóstol aquí nos da el balance perfecto. Mire, estoy consciente que todavía no he llegado, que todavía falta. Estoy consciente que Dios tiene mucho que hacer todavía con mi vida, pero eso no significa que yo me regrese a llorar a Jerusalén. Ay, Señor, te fallé, no sirvo para nada. No, una cosa hago: olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Y dice el verso 14: y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo llegó un momento de su vida, y nos lo escribe, no sé si es primera o segunda de Timoteo, donde dice: he peleado la buena batalla, he conservado la fe, y ahora me está presta la corona que el Señor da a los que hemos sido fieles. O sea, hay un momento en la vida de Pablo que sabe que ya está listo para irse, pero eso nunca significó una posición como la que le contaba el hinduismo de: ya, aquí yo ya llegué a la cima, ya ahora sí soy perfecto, ahora sí ya estoy listo, ya Dios me lleva porque ya no tiene nada más que hacer conmigo. Pero ese es el punto de esto. O sea, Pablo entendió hasta su último día que había cumplido con aquello para lo cual lo llamó Dios. Como le digo, él mismo da testimonio y dice: he llenado todo el evangelio donde he pasado, y no interfirió con el ministerio de los otros apóstoles, porque esa es otra cosa. Dice: he sembrado no donde otro ya sembró. Por eso es que se dividió el ministerio. Unos fueron a los judíos y Pablo fue a los gentiles, y levantó otros siervos que fueron con Pablo a trabajar con los gentiles, los no judíos. Pero el punto, vuelvo acá, es que entendía muy bien que no era tener 50 años de ser ministro, no era ya soy apóstol, no. Decía: no, de todo modo no lo he alcanzado, de todo modo todavía no soy perfecto, pero tampoco eso me limita a proseguir e ir adelante a la meta para la cual me amó Dios. ¿Me entienden el balance perfecto de esto? Y entendía el principio que está en Eclesiastés, que no hay quien nunca peque. Y ahí vamos a entrar un poquito más adelante en el mensaje. Voy a tocar primera de Juan 1 y 2, porque ahí podría parecer una contradicción teológica, pero la vamos a explicar. Cuando dice no peque más, cuando dice que si pecamos, abogado tenemos, entonces ¿en qué quedamos? ¿No? ¿Ya no peco o si peco y tengo abogado? Le vamos a explicar eso.
porque esto es una porción de la escritura que está bien clara y la idea es abordarla teológicamente de una forma seria. O sea, esas son las que la gente hace, que se contradicen. No, incluso en este Filipenses 3, Pablo dice a continuación algo que parece contradictorio. Dice, los que somos perfectos, esos citados. Entonces, venía la contradicción. Bueno, acaba de decir que no es perfecto y ahora dice que los que somos perfectos, esos citados. Y eso tiene una respuesta en teología que se llama teología posicional. O sea, ¿qué quiere decir eso? Como persona, como humano, no soy perfecto, pero en Cristo Jesús ya hemos sido hechos perfectos. ¿Me entiendes? O sea, se llama teología posicional. ¿Quiénes somos? Y es lo que Pablo argumenta en este capítulo. Y ser hallado no en mi justicia, que es conforme a la ley, sino ser hallado en la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Por eso es que su justicia propia la consideró trapo de inmundicia, como dice en otra porción, pero la justicia de Dios en Cristo, eso era su objetivo. O sea, está hablando de su vivir bajo esa estructura en esta tierra, pero está hablando que posicionalmente ya había sido perfeccionado al estar en Cristo Jesús. ¿Me entienden la diferencia? Yo sé que puede haber un poquito de confusión, por eso lo estoy tratando de explicar despacio, porque entonces podríamos entrar en contradicción. Bueno, no somos perfectos, todavía pecamos, pero ¿y cómo entonces dice que es perfecto? Y no, está hablando de la teología posicional. ¿Qué pasa si en este momento viene Jesús y nos vamos todos? ¿Habría alguien que el Señor diría, no, momento, ese no está listo? O ya estamos listos. Y le voy a decir por qué. Estamos listos porque vamos a ser arrebatados por la justicia de Dios en Cristo en nuestra vida. Amén. Usted es salvo por Cristo. Usted debe entrar por Cristo. Él es el camino nuevo abierto, dice la palabra, al trono de la gracia. Entonces, en cualquier momento, nuestra fe nos lleva a esa posición de ser hallados en Él. ¿Me entienden? Ahora, si vienen y nos hacen un examen de obras, posiblemente muchos nos queremos. No sé si me entienden. Ay, miren la hermanita. Esa hermanita mejor ni le oiga cuando está orando. Y aquel hermano lleno de envidiota. O sea, ese es el proceso. A cuando dice que no hay quien no peque. Y lo que Pablo decía, no soy perfecto todavía, pero posicionalmente estoy en Cristo Jesús. Amén. Y tampoco en ningún momento es excusa que nos libre la responsabilidad del proceso que Dios está llevando en nuestra vida. ¿Me entiendes? Bueno, deja ahí el último principio, muy importante. Mateo capítulo 7. Esta es una de las prédicas de Jesús, que está tocando el tema ya de... Después vamos a hablar de algo que es otro pasaje, que nos vamos a detener bastante ahí, porque a usted le va a parecer increíble la cantidad de enseñanzas que hay en unos pocos versículos. Pero empecemos con Mateo 7, verso 1. Miren lo que empieza diciendo el Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados. Qué tremendo, hermano. Somos regalados, somos baratos para juzgar. ¿Es cierto o no? Una mala cara, no nos saludaron, no me habló en el tono que quiera, y ya mandamos al infierno, hermanito. Y si se trata de un siervo de Dios, ¡ay! Y dice que es pastor. Miren, acaban de sacar una publicidad, me dio risa. Que vaya un pastor de aquí, no le digo un nombre porque va a quedar grabado para internet, a curarnos del coronavirus a China. Esa es una burla. No sé si me entiende. Esa es una burla. O sea, que no es cosa de que yo soy Superman y voy a salvar a ellos, pues. Ahora, eso no quita que Dios use a este siervo con un ministerio grande, ¿sabía? Amén. Pero le digo, es no juzguéis para que no seáis juzgados. Fíjense la advertencia. Y Jesús, perdónenme, aquí se quitó el cincho y nos dio las buenas. Oigan el pasaje. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis
y con la medida que medís, os será medido. Mire, es más fácil juzgar que tener misericordia. ¿Cuántos saben eso? Más fácil decir, ay, que se lo lleve el diablo, y no tener misericordia. Entender que no es que sea perfecto ni lo ha alcanzado, sino está en un proceso igual que yo. ¿Entiende? Ahí es donde empezamos a entender esto. Dice, con el juicio que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y aquí pone un ejemplo de una alegoría que era muy utilizada en la época. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cuántos han visto de qué tamaño es una paja? Es el palito que queda, no es la pajilla, era un palito largo que quedaba cuando quitaban ¿cómo se llama? El trigo. Esa era la pajita. Y servía para la construcción, mezclado con lodo, servía de alguna manera de amarre para construir. Pero eran unas cositas así chiquitas. Y la comparación, esto se llama hipérbole, es como una viga. Como era una viga cuando construían, hermano. Aquellas cosas, pero monstruosas. Entonces, lo que Jesús trae aquí es, le dice, ¿por qué miran la paja en el ojo de tu hermano? O sea, la cosita ahí, pero no miras la viga que está en tu propio ojo. Y le voy a decir que esa es una de las cosas más tremendas que produce el sentirnos perfectos y justos. Que entonces ya no miramos nuestras debilidades, ya no miramos nuestras propias fallas, sino lo que estamos viendo en la paja de todos. No sé si me entiende el punto. Y es lo que Jesús está tratando. Pues no juzguéis y no seréis juzgados. No me digas, no miran la paja en el ojo del hermano, pero miran la vida tuya. Hay un hermano que dice algo que siempre me gusta. Dice, cuando usted señala a alguien, tiene 4 dedos contra usted y 1 para allá. Y eso es una realidad. O sea, miro el dedo de allá, pero no miro los 4 que tengo yo en contra. Y dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? O sea, mucha gente, le voy a decir, no recibe consejo. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que ellos ven al otro como un hipócrita. No sé si me entiende lo que quiero decir. O sea, no administrar, si está peor que yo. Si yo le contara. ¿Es cierto o no? Y tal vez el otro lo que quiere es darle una palabra, una exhortación. Es que hasta en eso. Y eso pasó con Jesús en su ministerio. Los fariseos lo despreciaban. ¿Qué vas a ver si se viene de ahí de Nazaret? De ahí nunca salió nada bueno. Imagínense. O sea, nunca les pasó Jesús enfrente y nunca lo vieron. Nunca entendieron quién era. Lo que hicieron fue, nos estorba el ministerio, hay que matar. Echémosle la culpa de que está haciendo esto para que lo maten los romanos. Eso fue lo que hicieron. Les estorbaba, que les alumbrara que no eran los perfectos que creían. Entonces, este tema, cuando dice, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la paja en el ojo tuyo, es una responsabilidad desde el punto de vista que, aunque no seamos perfectos, no podemos tampoco estar ministrando si nuestra vida está peor que lo otro. ¿Ya me entiende? Es una responsabilidad personal. Y termina en el verso 5 con la palabra hipócrita. Esta es una palabra griega, hipócratus, que si la usaban en el teatro. Cuando había teatro, por eso hasta el día de hoy el teatro se muestra como 2 caras. Una que se ríe y una que llora, ¿se recuerda? Esa es la palabra hipócrates. Hipócrates es hipócrita, o sea, 2 caras. Eso es lo que significa. Y dice, hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la viga la paja del ojo de tu hermano. Y le digo, lamentablemente, toleramos en la iglesia y en nuestra propia vida muchas veces esta actitud. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, encontramos a veces en las iglesias
hermanitos que son especialistas en sacar el machete y volarle la cabeza a cualquiera. ¿Y por qué? Porque ellos se consideran ya puros y santos. ¿Me entiende el punto de esto? Y le digo, por eso dice, saca la vida de tu propio ojo y verás bien, para entonces sacarle la paja a tu hermano. Este pasaje nos hace entender que nuestra propia imperfección es la que nos lleva a juzgar a los demás. O sea, ¿qué es lo que hacemos cuando juzgamos a otros? Nos estamos juzgando a nosotros mismos. Ahí es donde, por eso también dice en otra porción, no te das cuenta de que lo que juzgas al otro, te juzgas a ti mismo. Porque tal vez todos tenemos fallas diferentes, tal vez alguien es débil en algo diferente a otro, pero eso no quiere decir que eso ya lo haga al otro imperfecto y a mí imperfecto. Y eso es lo que la gente ve. Y en el pasaje que vamos a estudiar, que es el centro de este mensaje, usted va a ver cómo la gente es barata para ver al pecador y si puede hasta matar. Eso es lo que pasó en el pasaje que vamos a ver. Y vamos a ver cómo trata Jesús. Pero ya vamos con la base. ¿Quién peca? Todos pecan. ¿Ya somos perfectos? ¿Ya llegamos? No, estamos en proceso. Pero tampoco es excusa para no mejorar y cambiar y para seguir hacia el llamamiento de Dios en nuestra vida. ¿Tenemos derecho a juzgar a los demás y darles el machetazo? No. Queremos ver la paja en otro y no la vida en nosotros. O sea, entiende cuáles son los principios en que se basa todo este tema prácticamente. Y déjeme decirle, este no es un tema para allá afuera, es un tema para la iglesia. Esas son cosas que a veces no entendemos. Por eso un pastor decía algo muy simpático, decía, hermano, este es de los mensajes que sacamos de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la fila de adelante dice, eso estuvo bueno para los de atrás, y los de atrás eso está bueno para los de más atrás, y cuando llega la hermanita allá en la puerta dice, eso está bueno para los de allá en la calle. Ya sacaron el mensaje de la iglesia. Y le digo, estos son mensajes, nótese las expresiones. ¿A quién les está hablando Jesús? Está hablando a la multitud, que muchos eran sus discípulos. ¿Y a quién le escribe Pablo? Claro, lo dice, hermanos. Las epístolas no dicen al que no conoce a Dios, no dice claramente a los hermanos que están en Colosas, los hermanos que están en Filipos. Está hablando a gente que ya había pasado por el proceso de conocer a Cristo. En cambio, en el caso de los evangelios, hay un tema más evangelístico. Allá es enseñanza a la iglesia. ¿Amén? Vemos la diferencia. Bueno, entremos en el punto central de todo esto. Vamos a trabajar en Juan capítulo 8, varios versículos. Y ahí no voy a quedar hoy, todavía tenemos otra parte, pero vamos a avanzar con eso. Jesús se fue al monte de los olivos. Y ahora yo me dio una sorpresa, yo estuve ahí. El monte de los olivos. Y dice, y por la mañana volvió al templo. A toda esa parte de ahí del área. Y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. O sea, la gente venía a oírlo de buena gana. Dice, hay otra expresión que dice, lo oían de buena gana. Hasta los propios fariseos viajaban más de 100 kilómetros para irlo a oír cuando no estaban en Jerusalén. O sea, sí sabían que había algo ahí, que no, ellos no lo tenían. Y los que Dios abrió sus ojos, como Jairo y Nicodemo, sabían que había venido de Dios y eran sacerdotes del Sanedrín. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Oiga esto, ¿qué dice la ley de Moisés respecto a esto? Efectivamente, la ley de Moisés señalaba que si alguien era sorprendido en adulterio, debían lapidarlo. No sé si entiende esa palabra. Otras palabras, lo deberían matar a pedrazos. Bueno, y dice, y hay una expresión por ahí que dice, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, no era fácil eso, pero
no habla de la mujer, habla de ambos. Y aquí, ¿a quién le trae? Dice, ya tenemos el primer elemento. Mira, esta mujer estaba en adulterio. ¿Y el hombre con que estaba en adulterio dónde estaba? Y la única excepción que hacía esta parte de la ley era que si la mujer había sido abusada y estaba en el campo y aunque gritaba no había quien la salvara, entonces le eximían. Si no, ambos los mataban a pedradas. Ellos le traen solo a la mujer. Ya eso ya usted le enseña algo. Es cierto que este es un pueblo con un perfil muy fuerte en el tema de lo que es la mujer, pero de todos modos no le están trayendo a los dos. Le dice, fíjense, los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la ponen en medio. ¿Qué es lo que van a hacer? Juzgarla, condenarla y matarla. A eso la traen totalmente. Por eso le digo, ¿por qué? Porque ellos eran los señores fariseos y escribas. Ahora, ¿qué pasó? Le dijeron, verso 4, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Por eso le digo, no estaba sola. Y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Y aquí viene otra cosa hipócrita, terrible, y es querer poner a Jesús en una posición. Si decía no la maten, estaba violando la ley. Y entonces ya vio, está violando la ley. Por eso lo acusaban que el sábado comía y andaba con los discípulos, andaban buscándole cascaritas. Y si decía mátenla, solo los romanos tienen autorización de matar. Entonces está mandando ahí, están incumpliendo la ley. Fíjense cómo suciamente lo ponen en un punto. Igual que cuando le dijeron, ¿de quién es lícito pagarle a César impuestos o no? Eran formas de tratar de hacerlo caer. Pero claro que lo iban a hacer caer, ¿me entiendes? Y la forma como se desarrolla el pasaje es magistral. Ya vimos la hipocresía de esta gente, ya vimos cuál es el caso que le vienen a traer. Y dice el verso 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra prácticamente con el dedo. Ahora, la Biblia no dice que escribir. Hay muchos escribas y comentaristas del Evangelio, y yo estoy de acuerdo con ellos, que empezó a escribir mandamientos, pero no mandamientos de no matarás, no. Aquellos que le llamamos pecaditos blancos, la mentira, la envidia, ¿ya me entiendes? Empezó a escribir. ¿Por qué? Porque todos, sí, Señor, la matamos, ¿qué hacemos? Y estaba bien. Hijuela, yo soy envidioso. Hijuela, yo soy rencoroso. Yo soy un hipócrita. Se empezaron a ver. ¿Ya me entiende lo que quiero decir? O sea, ok, vamos a hacer, apliquemos la justicia, pues. Saquemos el machete. Pero antes veamos quién es el que es digno de aplicar el machete. Esa es la lección de este pasaje, hermano. Empezó a escribir en tierra y dice, verso 9, pero ellos, al oír esto, y aquí hay una expresión que me gusta, acusados por su conciencia. Ese es todo el punto de esto, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a no querer andar juzgando y mandando al infierno a la gente? Cuando nuestra conciencia aflora y nos acusa. ¿Me entiendes? Este es un chismoso, es un tal por cual, eso me acuerdo, sí, pero hay 4 dedotes para acá. ¿Y yo qué? ¿Estaré limpio yo? Y ahí es donde empieza la reacción de esto. La conciencia les acusó. O sea, por eso es que los comentaristas dicen que lo que estaba escribiendo en el suelo, algunos dicen los 10 mandamientos, pero yo voy más por los que van por el perfil de un tipo de pecado no tan grave. ¿Por qué? Porque claro, la gente a veces dice, yo no he matado a nadie, yo no he adulterado. Perfecto, delante de Dios. ¿Será así la cosa?
Recuerden que la perfección delante de Dios no solo son los 10 mandamientos, es la mata, la raíz de donde nace todo. Pero de ahí para allá hay cuántas cosas, hasta cómo tratas al animal que tienes en tu casa, está ahí. Hasta la crueldad animal está en la ley de Moisés. O sea, todos los elementos prácticamente que a veces parecieran ser cositas. Mi pastor decía los pecados que ni huelen ni hieden, decía. Porque el borrachote que viene con la grana o el que anda con el cigarrote, a ese sí hiede todo. Pero dice, pero hay muchos que ni huelen ni hieden. A veces la hermanita anda así llena de puros rencores y envidias y de todo, y eso nadie lo ve. Porque además decía el hermano Otto, se lo cubre con la larga cabellera. Y no lo digo con ninguna hermana de larga cabellera, pero así decía la hermana, porque esa era o sigue siendo muchas veces la mentalidad, ¿me entiendes? Que entre más larga sea la falda y entre más largo tenga el pelo, no se ponga pero ni una pizca de pintura. Ay, mi hermana es una santa. ¿Será así la cosa, mi hermano? Sí, o sea, es ahí donde se da cuenta cómo nuestros conceptos vienen a ser de esa manera. Una vez le dije a un pastor que me dijo, no, es que yo esa gente no la voy a encontrar en mi congregación. Sí, le dije, yo, está bien, hermano. Y dígame una cosa, le dije, y no tiene ningún hermano ahí con algún testigo magullado o algún problema de esos. ¿Cómo voy a preguntar eso? Es que en el mismo versículo que usted está citando a continuación dice eso. Es lo que le digo, escogemos lo que queremos y aplicamos las cosas como queremos. Mira, Señor, esta mujer, esta sí la agarramos en el puro acto, hay que matarla. La ley dice aquí, mira, imagínate, hasta la llevaron la ley de Moisés, pues si Jesús no la sabía, ¿no? Y le dice, ¿y qué hacemos entonces? ¿Qué dices tú? Imagínense, de repente, y como le digo, una doble cara, porque la idea no solo era condenar a la otra mujer, sino la idea también era que de una vez Jesús se contradijera y echarle toda esa acusarle. Ahí está, claro está eso. Miren, esa hipocresía llegó a tal extremo que el día de la Pascua los judíos no se podían contaminar, y entrar a la casa de un gentil era contaminarse. Entonces, ¿qué hicieron? Llegaron donde Poncio y Pilato a acusar a Jesús inocente para pedirle que lo matara, pero no entraron porque era día de la Pascua. ¿Ya me entienden lo que es la hipocresía en la gente? No entramos, ahí no se puede, hoy no pasamos de ahí. ¿Y a qué viene? A presentarte a este para que lo mates. ¿Se da cuenta de lo que es la hipocresía? Ese es el punto. Ahora, escribió, y ellos al oír esto, siendo acusados por su conciencia, dice la palabra, salían uno a uno. O sea que aquel mejor tiró la piedrita y el otro detrás. Y dice, esto es interesante, dice, desde los más viejos hasta los más postreros. O sea que aquí no hay tales amores, es que los viejos ya son sabios, no. O sea, ¿me entiende el punto? Sí, de los más viejos a los más jóvenes, todo el mundo, cuando leyó ahí lo que Jesús había escrito, que se fue, ni siquiera se los dijo, no se lo quedó registrado. Pero imagínate, envidioso, mentiroso, ladrón, le das cabetazo a tus papás, tiraron la piedra ahí inmediatamente, empezaron a ver para dónde se iba, mi hermano. Recordate que vos hasta pasaste el chico y copiaste en el examen. Tiraron la piedra. Sí, es parte de todo esto, pues. La gente cree que fácil sería una lista de manual. No maté a nadie, ya soy perfecto. Ya me entiende el punto. Por eso es este pasaje. Ahora, veamos, esto es interesante. Se fueron uno a uno hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que le habían puesto ahí en medio. Aquí viene otra tremenda lección también del pasaje. Primero, interesándose en Jesús y no viendo a nadie, dice el verso 10, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Imagínense, hermano, me imagino que a pobre ya lista para la primer pedra. Y de repente, miren, todo el mundo con las piedras y se fue pianito.
De ahí, y le dice: ninguno, oiga, ninguno te condenó. ¿Por qué? Porque saben que tienen su propio pecado. No van a venir es fácil, mire, ahí está y pecó y hay que mandarlo al infierno. El mismo apóstol Pablo decía: el estarse entregado a Satanás para la destrucción de la carne, pero también decía: a fin que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien peca y peca y peca y peca, Dios en su misericordia lo puede, para que no se vaya a perder de una vez y caiga en apostasía. O sea, hay muchas cosas aquí que hay que entender. Ahora, ella le dijo: ninguno, Señor. Se fueron todos los que me condenaban. Y aquí hay una palabra, ahí voy a amarrar toda la enseñanza ahorita. Le dijo Jesús: ni yo te condeno, vete, pero oiga esto, no peques más. Y ese no peques nada más es lo que vamos a ver la próxima semana, porque tenemos que entender el contexto en que esté dado. Esto no quiso decir: mira, levántate, yo no te condeno, vete. Pero a la primera mala mirada, al primer mal pensamiento, el chiste que te eches, te cae un rayo del cielo. O sea, ¿entienden? No peques más. Tiene una serie de implicaciones que las vamos a estudiar también. Ahora, tengo un resumen del pasaje, mi amado. Primero, ¿dónde estaba el hombre? O sea, no se puede aplicar las cosas con favoritismo. No, mire, ese es el hijo del pastor, ahí ni hay que decir nada, no se puede. ¿Me entiende? O sea, no puede haber favoritismo en eso, porque el juez único, justo y santo es el Señor, y conoce la verdad en lo íntimo. Ese es el otro punto. El segundo punto: usan la ley, pero bajo su propia interpretación, y se les olvidó la misericordia. ¿Se acuerdan que el Señor dice: mejor es la misericordia que el juicio? A él se les olvidó. No, hoy sí, mire, hoy sí agarramos, hoy se muere. ¿Me entiende? Aprovechan la situación para poner a Jesús entredicho, porque si decía pelea, contradecía el mensaje de amor y perdón que él predicaba. Pero si decía: oiga bien, no la mate, violaba la ley. O sea, miren qué tremendo es el diablo, ¿no? Porque ella sabe quién era el que estaba atrás de eso también. Es la naturaleza humana. Meta la naturaleza humana y mézclela con el diablo, y haz tú que tiene lo que estamos viendo hoy en día, muchas cosas en esta tierra. Luego, cuando Jesús escribe en el suelo, como le digo, muchos estudiosos coinciden que fue una lista así, chiquita, pero suficiente para que fueran redarguidos y que para su misma conciencia les acusara. Y entonces el que ya tenía hasta las dos piedras en la mano, y ahí nos vemos. ¿Para qué te quiero, pies? Porque se sintieron acusados. Ahí es donde entró, antes de ver la paja de tu hermano, porque no te paras y ves la vida en tu ojo. Esa es exacta la enseñanza que está poniendo aquí en práctica. El otro tema: la reacción del más viejo al más joven, uno por uno, porque nadie iba a ser puro para hacerlo. Aquí en este pasaje no está directamente esto, pero hay una parte, hay un pasaje paralelo donde dice: bueno, que esté libre, que le tiren la primera piedra. Por supuesto, ¿quién va a decir: no, yo soy el que apedreó? Eso no significa que nunca vamos a hacer justicia, ¿me entiendes? No, hay reglas y hay cosas que se aplican, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Luego dice: luego Jesús confronta a la mujer y la perdona y la deja ir, pero con el no peques más. Aquí lo que tenemos es: la gracia no es licencia de seguir pecando, y Jesús nos perdona en base a sí mismo por el sacrificio en la cruz.
Eso es algo que tenemos que entender, hermano. O sea, no es que mire, yo soy demasiado buena gente para que Dios no me perdone. Y por eso andamos buscando cuñas, que pídale a no sé quién que le diga a Dios que nos perdone. ¿Por qué? Porque le digo una cosa: ¿cuál es el perdón que viene a nuestra vida? Es la cruz, no hay otro. Dice la palabra en el libro de Hechos: hay un solo Dios y un mediador, y es Jesucristo, y se acabó. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice el libro de Hebreos que Él es el camino abierto a través del velo a la presencia de Dios por su cuerpo y su sangre entregados en la cruz. Entonces, más claro que eso yo no entiendo. Si alguien tiene una teología que la tuerce y le meten por aquí a no sé quién, a no sé cuantita, yo realmente no lo entiendo, porque la palabra es muy clara en esto. Y sabemos que el día que lleguemos delante de Dios, no vamos a ser vistos en nuestra propia justicia, sino revestidos de la justicia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que nos hace entender todo esto. Hay todo un proceso y todo esto. Vamos a ampliar la otra semana el tema de no peques más. Vamos a ver cómo es que esto se ve, porque ya habría una contradicción con el que nadie es justo y todos los hombres pecan. ¿Me entiendes? Entonces vamos a explicar un poco cómo viene esto teológicamente. Bueno, vamos a orar esta mañana y espero que esté claro el mensaje. Si hay alguna duda, con toda la confianza me puede agarrar y decir: hermano, usted no dio bien la palabra, y darme un bibliazo. Pero